Listen, Sí, dígame. disculpe, yo le pediría que, o sea, si es que podemos hacer ejercicios parecidos al último, más bien, porque el último sí me pareció complicado y en la tarea no le hice. El último mejor, ya. Vamos a resolver el Sí, último. listo. Ya. Gracias. El último ejercicio dice, el banderín de un campo de golf está a 240 metros horizontalmente y 8 metros verticalmente del punto donde un golfista golpea una pelota. ¿Cuáles deben ser la magnitud y el ángulo de la velocidad inicial si la pelota llega al banderín después de 4 segundos? ¿Ya? Entonces, como les dije, siempre es bueno realizar un gráfico para poder visualizar mejor el problema. Entonces, ¿qué dice el problema? Que un banderín de golf está ubicado ¿sí? Digamos que esa es una persona con el palo de golf y la pelota de golf está descansando sobre el suelo. Entonces, dice que un banderín se encuentra a 240 metros horizontalmente. Entonces, aquí está el banderín. Entonces, $240 existe entre el punto donde se va a golpear la pelota hasta el banderín. ¿Sí? ¿Qué hay? $240. Y a una altura de 8 metros verticalmente. Quiere decir que desde el suelo hasta el banderín hay 8 metros. Bien, entonces, este punto tiene de coordenadas x, y igual 240,8. ¿Sí? A su vez, trazamos también nuestro sistema de referencia, nuestros ejes coordenados. Y vertical y X horizontal. ¿Sí? Entonces, esta persona golpea la pelota de golf y realiza esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, una trayectoria con parabólica. Y al llegar hasta el banderín, lo hizo en un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí nos da estas coordenadas.
tienes la pelota al llegar al banderín, se encuentra en esa posición. Y al hablar de posición, hacemos uso de las ecuaciones de posición de este movimiento. Entonces, para el eje X, ¿qué tenemos? En el eje X. ¿Cuál es la ecuación de la posición en el eje X? ¿Cuál es la fórmula? Como es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la ecuación de la posición es igual a distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Además, como incógnita me piden la velocidad inicial. Esta velocidad inicial. ¿Sí? Y el ángulo. El ángulo de inclinación. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, habíamos dicho que la velocidad inicial, y voy a graficar por aquí. La velocidad inicial, al ser un vector, esta se descompone en sus componentes, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. En el eje X pues tendremos la velocidad inicial en X y en el eje Y la velocidad inicial en Y, ¿no es cierto? Y lógicamente el ángulo es este. De tal manera que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo asociar mediante la tangente del ángulo θ es igual. Tangente del ángulo θ, cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Velocidad inicial en Y. Entonces, velocidad inicial en Y sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Velocidad inicial en X. Y de ahí, pues, despejo la tangente, el ángulo, perdón. Entonces, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de velocidad inicial en Y sobre velocidad inicial en X. ¿Sí? Entonces, debo utilizar esta expresión de aquí para calcular el ángulo de inclinación. Pero también a su vez necesito la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. ¿Sí? Y para encontrar la magnitud de la velocidad aplicamos Pitágoras. Como dije, este es un triángulo rectángulo. Entonces la velocidad inicial es igual a la raíz de velocidad inicial en X al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos. El cateto este de aquí, que es velocidad inicial en X, y el cateto de aquí, que es pues la velocidad inicial en Y. Y la hipotenusa pues es la velocidad inicial. Pues bien, entonces debo encontrar estas velocidades, la inicial en X y la inicial en Y.
Vamos acá ahorita. Habíamos dicho que en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme y la ecuación de la posición es esta. En función, esta velocidad es velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Sí? Para este tipo de movimiento, pues, la velocidad es la velocidad inicial en X. Entonces tengo que encontrar esta y despejo. Velocidad inicial en X. Es igual a distancia sobre tiempo. Como tengo la distancia recorrida 240 metros en 4 segundos, reemplazo aquí. 240 sobre 4. Porque esta velocidad es la misma a lo largo del eje. Siendo aquí, puede estar aquí, la pelota puede estar aquí, aquí, aquí. La velocidad en X es la misma. Inicial, ¿no? Entonces, divido 240. Para 4 es 60 metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad inicial en X. Ya tengo este valor de aquí. Me falta por encontrar la velocidad inicial en Y. Entonces voy a poner por aquí velocidad inicial en X. 60 metros por segundo. Como recuerden, tenemos la posición coordenada, ¿sí? Entonces utilizamos para el eje Y en el eje Y, recuerden, es un movimiento rectilíneo uniforme variable. Entonces la ecuación de la posición en el eje Y es igual. Y es igual velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio gt cuadrado. ¿Sí? Y aquí puedo despejar la velocidad inicial en Y, porque Y tengo que vale 8. ¿Sí? Y vale 8. T, el tiempo, 4 segundos. La gravedad también es un dato, vale 10. Entonces ya puedo despejar la velocidad inicial en Y. Entonces, yo aquí despejo la velocidad inicial en Y, que tengo velocidad inicial en Y por tiempo es igual a Y más un medio gt cuadrado. Entonces, la velocidad inicial en Y es igual, divido, como está multiplicando el tiempo aquí, para sacar dividir, me queda Y sobre T, ¿sí? Más, no, a ver, sí, más un medio GT. Y reemplazamos los datos. Entonces, reemplazando los datos. Listen, ahí no es más un medio gt cuadrado. Sí, pero es como el tiempo que estaba aquí multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Tenía medio GT. Un medio GT cuadrado. Dividido para el tiempo. Se simplifica tiempo con un tiempo y me queda solo un medio GT. ¿De acuerdo? Listo, listen, gracias.
¿Ya? Ahora sí, reemplazo. Velocidad inicial en Y es igual. ¿Y cuánto vale? 8. Dividido para el tiempo, 4 segundos. Más 1/2. G para este problema creo que es 10. 10. Y el tiempo, 4 segundos también. Entonces la velocidad inicial en Y, 8 para 4, 2, más 10 por 4, 40, dividido para 2, 20. Y este es igual a 22 metros por segundo. ¿Sí? Y ya encontré la velocidad inicial en Y. Y aquí también puedo hallar el ángulo de inclinación. Ya tengo los dos parámetros, velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. ¿Sí? Y después reemplazo para encontrar pues la velocidad inicial y el ángulo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, listen, todo entendido. ¿Ya? Entonces, reemplazando pues esos valores. Entonces, ¿qué tengo aquí? Velocidad inicial. Voy a utilizar esta expresión, la raíz de velocidad inicial en X, 60 al cuadrado, más velocidad inicial en Y era 22 al cuadrado. Entonces la velocidad inicial, la magnitud, ¿no? Realizo esa operación, 60 al cuadrado, más 22 al cuadrado, 4084, y la raíz de eso es 63.90. 63.90. 63.90 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la magnitud, o sea, la longitud de este vector. ¿Sí? Y el ángulo, pues, de inclinación es igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad en Y, 22, sobre la velocidad inicial en X, que es 60. Y este es igual a la tangente a la menos 1 de divido 22 para 60, 0.36. 0.37 redondeando. Entonces el ángulo, con ayuda de la calculadora, con esta función, saco la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 0.37 es 20.14 grados. Entonces este es igual a 20.14 grados. ¿Sí? Entonces, la velocidad que hay que imprimir a la pelota de golf es de 63.90 a una inclinación de 20.14 grados. ¿Estamos, estimados estudiantes? Listen, a mí me sale que la tangente de menos 1 de 0.37 es 20.30. Claro, es que aquí tiene que, o sea, yo le utilicé con esta operación, ¿sí? Sale 0.3666666667, ¿sí? Entonces yo no le redondeo. Entonces directamente calculo la tangente a la menos 1 de esta división, ¿sí? Ok, listen, gracias. Esas cosas son ya por
uso de decimales, redondeos, ¿sí? Bien, entonces, así es el procedimiento para resolver el último ejercicio de su tarea. Bien, entonces, fíjense que el gráfico ayuda bastante. Ven el ejercicio, o sea, cómo está constituido el problema. Bien, entonces, ¿quieren más ejercicios? Sí, Listen, por favor. Bueno, entonces, veamos otro. Pues, ¿algún problema aquí? ¿Alguna novedad? ¿No? No, Listen, ya está todo entendido ya. ¿Ya? Entonces, recuerden, la velocidad inicial es un vector, se descompone en X, velocidad inicial en X, y en Y, velocidad inicial en Y. Y su ángulo, pues, como se forma un triángulo rectángulo, podemos calcularla con la tangente. Y a su vez, la magnitud con Pitágoras. ¿Sí? Entonces, siempre cuando tienen un triángulo rectángulo, ya de una identifican Pitágoras y las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio. Dice, un futbolista comunica a una pelota una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, tenemos datos aquí. Una velocidad inicial. Un futbolista patea una pelota a una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Con un ángulo de inclinación de 37 grados. Con respecto a la horizontal. Este jugador se encuentra a 8 metros de distancia de una portería de 2.5 metros de altura. Entonces, dice que la distancia horizontal es de 8 metros y tiene la portería 2.5 metros de altura. Entonces, Y. La pregunta, ¿habrá posibilidad de gol? Entonces, ¿anotará un gol con estos parámetros? Bueno, grafiquemos. Entonces, dibujamos al futbolista y el balón. Y dibujamos la portería. ¿Y qué dice? Patea ese futbolista.
Y esta portería se encuentra a 8 metros. A 8 metros y tiene una altura de 2.5. O sea, esta de aquí. Tiene 2.5 metros. 2.5 metros. Entonces, para que haya gol, la pelota pues tiene que obviamente cumplir con esta trayectoria. Como mínimo, cumplir esta trayectoria. Aquí. ¿Sí? Para que haya gol, pues, ¿no es cierto? Entonces debemos calcular pues las ecuaciones de la posición, es decir, si se cumple que la ecuación de la posición al reemplazar los datos me da 8 y al reemplazar los datos me da 2.5. Eso tiene que verse, tiene que ser menor en este caso, en Y, tiene que ser menor a 2.5 metros. Entonces veamos. En el eje X, analicemos en el eje X. Entonces, nuestro sistema de referencia va a ser este. X y Y. Entonces, aquí tenemos coordenadas X y Y igual a 8 y 2.5. Entonces, vamos con el eje X. Eje X. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por el tiempo. Entonces, distancia es igual velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos de dato X vale 8 metros, velocidad inicial 10, al ángulo 37 y despejamos aquí el tiempo porque también con ese tiempo podemos averiguar la posición en el eje Y de la pelota. ¿Sí? Entonces el tiempo es igual distancia sobre velocidad inicial por el coseno de teta. Entonces el tiempo es igual. Distancia, 8 metros. Velocidad inicial, 10. Por el coseno de 37 grados. Entonces el tiempo es igual. Ocho dividido para 10 por el coseno de 37 grados. Me sale un segundo.
Entonces, en un segundo, la pelota realiza esta trayectoria y cubre los 8 metros. Ahora veamos. Tengo con ese tiempo, reemplazo en el eje Y, en la ecuación de la posición del eje Y. Vamos al eje Y. Ahora. Siempre es movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Entonces, la ecuación de la posición en el eje Y es igual. Y es igual. Velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio GT cuadrado. Entonces, datos. Velocidad inicial, sí tengo. Velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sí? Todo esto que multiplica al tiempo menos un medio de GT al cuadrado. Vean, tengo datos, la velocidad inicial, el ángulo, el tiempo que saqué, un segundo, ¿sí? Un segundo es aquí. Un segundo, la G, dato de la aceleración de la gravedad. Y si yo reemplazo y me da menor que 2.5, ¿sí? Recuerden, Y me da menor que 2.5, entonces el futbolista metió gol. Veamos. Ya no escribe. Entonces, Y es igual. Velocidad inicial, 10. Por el seno de 37 grados. Por el tiempo, 1. ¿Sí? Y menos un medio de 10 por 1 al cuadrado. Entonces, la posición en el eje Y es igual. 10 por el seno de 37, ¿cuánto es? 10 por el seno de 37 es 6. Por 1, 6. Menos. 10 por 1, 1 al cuadrado, 1. Por 10, 10. Dividido para 2, ¿sí? Entonces, Y es igual. 6 menos 5, 1 metro. Fíjense, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues el balón va a cumplir con esta trayectoria. O sea, por hipótesis, cumplía esta trayectoria. Pero realmente es esto. Ubicamos 8 metros en X, pero en Y tiene 1 metro. Va a caer por aquí, 1 metro. Entonces la pelota cumple con esta trayectoria. Por ende, va a haber gol. ¿Sí? Entonces, como 1 metro es menor que la altura de la portería, que es 2.5, entonces, sí hay gol. ¿Sí? Sí hay gol, con tilde, sí. ¿Estamos, queridos estudiantes? Sí, Lisan, entendido. Bien, hagamos otro ejercicio.
Dice, un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Entonces, datos. Velocidad inicial, 25 metros por segundo. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros arriba del punto de contacto con el suelo. Entonces tenemos una altura 80 metros. Bien. De 80 metros. Entonces, pregunta A. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? El tiempo. Pregunta B. ¿Cuán lejos viaja horizontalmente? Pues eso quiere decir el alcance. Y literal C, los componentes horizontal y vertical de la velocidad final. O sea, es decir, velocidad final en X y velocidad final en Y. Ya, nos valemos de un grafiquito para darnos cuenta cómo está planteado el problema. Entonces, un esquiador digamos que esta es la rampa. ¿Sí? Da un salto, abandona la rampa y da y pego este salto, cuya trayectoria es esta, digamos. ¿Sí? Y llega al suelo. Llega al suelo. Y continúa con su movimiento, pero hasta aquí nomás, digamos. Llega al suelo, pues, con una velocidad final. Una velocidad final. Entonces, desde el suelo, hacia arriba tiene una altura de 80 metros. Entonces, ¿qué nos pide calcular? El tiempo, ¿sí? El tiempo de toda esta trayectoria.
¿Qué tiempo utilizó hasta llegar al suelo? ¿Sí? El alcance, es decir, la distancia horizontal, desde el punto de arranque hasta donde llega al suelo. Entonces, esta distancia. Este es el alcance. Hice la velocidad final en X y en Y. Es decir, nuevamente fíjense, tenemos un vector y pues obviamente se va a descomponer en sus vectores o en componentes rectangulares. Velocidad final en X y velocidad final en Y. Bien. Ahora, fíjese, ya no tenemos la típica trayectoria del movimiento parabólico que es este. O sea, esta es la pelota, se patea y forma esta trayectoria. ¿Sí? Esta trayectoria ahora empieza desde aquí. ¿Sí? Nos olvidamos de esto. Ahora solamente tenemos, digamos, la mitad de la trayectoria. Cuando tenemos este tipo de movimiento, el sistema de referencia lo planteamos de la siguiente manera. ¿Sí? Este es el punto de arranque, pues el eje X permanece es el mismo. Y el eje Y lo dirigimos hacia abajo. El eje Y positivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando tenemos ese tipo de movimientos, pues el eje X permanece, es el mismo, pero el eje Y positivo lo dirigimos hacia abajo. Entonces las ecuaciones son las siguientes. ¿Qué movimiento? ¿A qué movimiento se parece este de aquí? Se dirige hacia abajo. A ver si por ahí empezamos a resolver el problema. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Se acuerdan de la caída libre? Sí, Lisa. Ya, entonces utilizamos las ecuaciones de la caída libre. Entonces, en el eje X, es la misma, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y en el eje Y, la ecuación de la posición es Y igual velocidad inicial por tiempo más un medio GT cuadrado. Ya no es menos, es más porque estamos, el eje Y está en la dirección de la gravedad. ¿Sí? La gravedad actúa hacia abajo. Entonces, como está el eje Y positivo en la misma dirección de la gravedad, pues es más. Y aquí, pues, la velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? Esas son las ecuaciones de la caída libre. ¿Recuerdan?
Sí, Lisa. Ya, entonces utilizamos, fíjense, tenemos aquí Y80, reemplazamos aquí 80, velocidad inicial, tenemos de dato, el tiempo no lo tenemos de dato, pero utilizando esta lo podemos calcular. Y una vez obtenido el tiempo, reemplazamos aquí para encontrar la velocidad final. ¿Sí? Entonces, hagamos por acá. Voy a borrar esta partecita. Digamos más o menos hasta aquí. Ya. Entonces, utilizando esta ecuación, y igual velocidad inicial por el tiempo más un medio ET. Miren, la velocidad inicial ya no es en esta dirección. ¿Sí? Ya no tiene esta forma. Ahora la velocidad inicial tiene esta forma. ¿Sí? Cuando tiene esta forma, pues ya el ángulo vale 0 grados. Entonces, Y es igual. Velocidad inicial en Y, ¿no es cierto? Pero la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo más un medio de t. Ahora reemplacemos. Y igual. Velocidad inicial, 25. Por el seno de 0 grados. Más. Por tiempo, perdón. Me faltó el tiempo aquí. Por el tiempo, que no lo sé. Más. Un medio de G, pongamos 10, en este caso, el valor de la gravedad 10, por el tiempo, que tampoco no lo sé. Medio GT cuadrado me faltó aquí, cuadrado, cuadrado. Y aquí también, pues, cuadrado. Aquí el seno de 0 grados vale 0. ¿Sí? Aquí vale 0. Todo esto vale 0. Entonces me queda únicamente que la ecuación de la posición es 1 medio por 10, 5t cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí el tiempo vale 0 segundos. ¿Sí? Cuando el tiempo vale 0 segundos aquí, pues obviamente no tengo nada de altura. ¿Sí? La altura es 0. Fíjense, tiempo vale 0, 0 al cuadrado, 0. Por 5, 0. Entonces Y vale 0 metros. Entonces aquí no tiene nada de altura. Pero al cabo de un cierto tiempo, la altura recorrida es 80. ¿Sí? Entonces yo reemplazo con esta ecuación los 80 metros. ¿Y qué tengo? Entonces, cuando Y vale 80 metros,
habrá transcurrido un cierto tiempo. ¿Sí? Y de aquí despejo el tiempo. Entonces el tiempo es igual. 80 dividido para 5 es 16. Y la raíz cuadrada de 16, porque estoy teniendo un tiempo al cuadrado aquí. Despejando el tiempo me queda finalmente la raíz cuadrada de 16 y es 4 segundos. Entonces, después de 4 segundos, el esquiador estará aquí. Después de 4 segundos. Entonces, ya está contestada la primera parte, 4 segundos. ¿Entendido, estimados estudiantes? Sí, listen. ¿Ya? Ahora el alcance. El alcance, o sea, la distancia recorrida horizontalmente. Hacemos el uso de esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo. Distancia es igual velocidad inicial por el coseno de θ y por el tiempo. ¿Sí o no? Sí, listen. ¿Ya? Entonces, distancia es igual velocidad inicial, 25. Por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 0 grados. Recuerden que no hay ángulo aquí. Esta es la velocidad inicial. Entonces, el ángulo vale 0 grados. Por el tiempo. El tiempo, 4 segundos. El coseno de 0 grados vale 1. 1 por 25, 25. Por 4, 100 metros. Entonces, la distancia o alcance es igual a 100 metros. Entonces, toda esta distancia que recorrió el esquiador es 100 metros. Todo esto, desde aquí hasta golpear el suelo. Entonces, todo eso vale 100 metros. Pues ya está contestado. Alcance 100 metros. Ahora vamos con la velocidad final. La velocidad final en X y la velocidad final en Y. Habíamos dicho que en el eje X la velocidad es la misma durante toda la trayectoria. Entonces aquí, velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X, que es igual velocidad inicial por el coseno de θ. Y esto es constante, es la misma velocidad, constante. Entonces la velocidad final en X es igual a velocidad inicial 25 por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados vale 1, entonces 1 por 25, 25 metros por segundo. Y ya tenemos aquí 25 metros por segundo. Ahora vamos con la velocidad final en Y.
La velocidad final en Y la podemos calcular con esta expresión, ¿sí? Entonces, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero recuerden, velocidad inicial en Y habíamos dicho que es 0 porque el ángulo es 0 grados y el seno de 0 grados es 0. ¿Sí? Entonces, velocidad por el seno de teta, ¿no es cierto? Más gt. Y este es igual, velocidad inicial, 25. Por el seno de 0 grados y más gravedad, gravedad 10. Por el tiempo, 4 segundos. Entonces, esto vale 0. El seno de 0 grados vale 0. 0 por 25, 0. Y únicamente me queda 10 por 4. Entonces, la velocidad final en Y es 10 por 4, 40 metros por segundo. ¿Sí? Y está contestada esta parte, 40 metros por segundo. Y eso es todo. ¿Sí? Aquí no sale negativa. ¿Por qué no sale negativa? A ver, ¿quién me dice? A pesar de que está dirigida hacia abajo, ¿verdad? No es negativa. ¿Por qué no sale negativa? Porque mi sistema de referencia, fíjense, está dirigida también hacia abajo. Entonces, como está dirigida hacia abajo, pues todos los valores que están dirigidos hacia abajo son positivos. ¿Sí? Y si quieren encontrar pues la velocidad final, aplicamos Pitágoras. La velocidad final es igual raíz de velocidad final en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado. ¿Sí? Eso nada más de mis queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, Lisan, ahora sí está todo entendido ya. Muy amable. Ya, perfecto. Entonces, estamos listos para desarrollar nuestra evaluación. Bien, entonces, eso es todo, mis queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima clase deseándoles lo mejor en las evaluaciones. Hasta pronto. Muchas gracias, Lisan. Que tenga una buena noche. Gracias, igualmente.